Y saludamos a don Enrique Martínez Cantero. ¿Qué tal, Eurico? Encantado una vez más de tenerte con nosotros estos minutos en el plató de Periodista Digital. Bueno, está todo el pescado vendido, Enrique. Si nos ven en tiempo real nuestros amigos, pues estamos a miércoles, por tanto quedan 4 días para la gran fiesta de la democracia, y después el lunes 24, pues todo parece indicar que por un camino o por otro Alberto Núñez Feijóo pues será presidente del gobierno in pectore y unas semanas después será investido como tal. Grandes retos económicos, primero los más urgentes y luego también los importantes, que esperan al nuevo gobierno que emane de las urnas del 23J. Bueno, pues empezando al revés de lo que me dices, ¿no? Poniéndonos la Sí. meta final, yo creo que lo que tenemos que recuperar urgentemente es la convergencia con Europa. No puede ser esta distancia que hemos abierto con nuestros socios europeos, y tenemos que recuperar cuanto antes la convergencia real con ellos. Y para ello es esencial, no solamente desde el punto de vista económico, sino social y democrático, recuperar el equilibrio entre el poder del Estado y el poder de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que trabajar. ¿Eso en qué se traduce? Pues lo primero que tiene que hacer el gobierno para recuperar ese equilibrio es sanear las cuentas públicas. No puede ser que sigamos con una deuda pública, ¿no? Ayer conocíamos el dato del calibre que tenemos. Institucionalmente no puede ser que las instituciones actúen arbitrariamente, y socialmente no puede ser que se impulse una crítica sistemática contra el empresariado, ¿no? Por lo tanto, yo diría que eso es lo primero que hay que hacer de forma general, y después, ahora lo desarrollamos si quieres, pues apuntalar dos temas: la creación de empleo y sobre todo la mejora de la productividad para que pueda atraer mejores salarios. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues primero hay que conseguir lo primero, ¿eh? Con esta deuda pública que arrastra, ¿no? Todo el capital hacia lo público y deja poco para la iniciativa privada, es imposible, ¿no? Pero bueno, en la parte del empleo yo creo que hay dos elementos en los que se puede actuar y que es imprescindible actuar. Uno es la movilidad de las personas entre puestos de trabajo. Hoy en día, tal y como está planteado el sistema de indemnizaciones, pues es un freno. Las personas no se quieren ir porque están esperando a ver si las despiden y se llevan la indemnización. Y entonces hacer esa mochila en la cual uno se puede ir de un trabajo a otro y se lleva esa indemnización acumulada que tiene para el siguiente trabajo, pues puede ayudar a esa movilidad. Y en un entorno en el que las economías avanzadas, ¿no? en las que nos desenvolvemos, pues están en pleno empleo, eso es un elemento fundamental para avanzar en esa línea del pleno empleo. Y luego, por otro lado, somos el primer país de Europa en gasto en políticas de empleo, evidentemente porque tenemos la tasa de paro más alta. Pero es que hay que utilizar bien esos recursos, y entonces revolucionar las políticas activas de empleo, vincular las políticas activas de empleo a las políticas pasivas, y hacer así que podamos conseguir unas tasas de empleo mucho mejores de las que tenemos, pues yo creo que es el gran reto, ¿no? En el ámbito del empleo. Y en la productividad, pues empezando por los clásicos, ¿no? Lograr ese mercado único que todavía no tenemos. Quizás se siga el ejemplo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que ha avanzado mucho en ese ámbito. Llevo años oyendo esto, Enrique, años. Efectivamente, es un clásico, pero no por eso, ¿no? Hay que seguir insistiendo en ello. Un clásico también en las recomendaciones de los semestres europeos que nos hacen, ¿no? Reducir las trabas burocráticas, reformar para que haya más libertad y más flexibilidad en todos los sentidos, y aprovechar toda esta reconfiguración. Yo creo que algo hablamos la última vez que nos vimos de las cadenas globales de valor. Es decir, hay mucho flujo de inversión en juego ahora mismo para atraer inversión extranjera directa a España y también fomentar la inversión extranjera directa de España en otros países, porque eso es un elemento, tanto cuando viene la inversión como cuando sale, que estimula de una forma muy importante la productividad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos pueden ser algunos de los grandes temas que hay que abordar pues, durante el segundo semestre del 23 y desde luego durante el año 24. Está meridianamente claro. ¿Qué puede salir de esas auditorías de infarto a las que hemos hecho ya referencia en muchas ocasiones ya en esta mesa, en Generación Euro, en las últimas semanas? ¿Tú crees que se va a encontrar una gran sorpresa, mala sorpresa, es decir, que el déficit oculto que necesariamente haya de aflorar el equipo económico de Alberto Núñez Feijóo sea muy superior incluso al que ellos temen?
Claro, es Pues difícil determinar, ¿no? es difícil determinar, es verdad que se ha avanzado mucho para que no volviera a ocurrir lo que ocurrió en la época de Zapatero, ¿no? Aquello de las facturas en los cajones, es decir, si la administración pública que recibe la 2012, factura la 2012. mete en el cajón y no la contabiliza, pues no cuenta en el déficit público. Claro. Pero hay otras herramientas, efectivamente, pues más sofisticadas que pueden haberse implementado y que pueden llevar a una sorpresa. Por ejemplo, Por lo tanto, bueno, pues hay que hacerlo y ver qué es lo que aparece. Pues fíjate, en el caso de los fondos europeos, por ejemplo, hay un desfase enorme entre cuándo vienen los desembolsos y cuándo se gasta el dinero. Y ahí tenemos que ver. de eso hemos hablado. ¿Y ese dinero dónde está? En el ínterin. Claro, eso tenemos que ver efectivamente dónde está y qué aparece. Y luego hay otro elemento sustancial, es que se acaba de presentar la adenda, ¿no?, para recibir los nuevos Next Generation. Estos nuevos recursos que rondan los 80.000 millones ya no son a fondo perdido, esto ya hay que devolverlos. Es verdad que unas condiciones muy ventajosas y unos plazos muy ventajosos, pero eso habrá que incorporarlo también a la deuda pública, ¿no? Por lo tanto, será imprescindible hacerlo y, bueno, esperemos a que salgan los resultados para poderlo valorar. Bueno, pues ya hemos esbozado una hoja de ruta para, en opinión del profesor Enrique Martínez Cantero, para los próximos meses. Le hemos puesto deberes al gobierno. Sería pertinente, siquiera de una forma sucinta y rápida, el remachar para que quede fresco en nuestra memoria, sobre todo porque es que el domingo todavía hay mucha gente que a lo mejor, quizás, tal vez, no tenga decidido su voto. El lunes, David Cistierna, pues entrevistó al doctor Lacalle y os pusimos algunos fragmentos del vídeo donde varios economistas, todos ellos muy prestigiosos, María Blanco González, Rotellar, José Ramón Riera, Ignacio Ruiz Jarabo, el que fuera director de la agencia tributaria, Manuel Parejo, pues creo que no me he dejado a ninguno, y si es así, disculpadme, eran 6, ¿no? Denunciaban las grandes mentiras económicas del gobierno de Pedro Sánchez en esta última legislatura, 4 años, más el anterior, 2019, pues 5 años que llevan gobernando. Los 2 o 3 mayores errores, bueno, mentiras, errores de bulto, los 2 o 3 mayores desperfectos, las 2 o 3 mayores barbaridades económicas, en tu opinión, Enrique, que ha cometido en este último lustro este gobierno. Bueno, yo creo que la principal, sin lugar a dudas, sobre todo por el efecto que va a generar a largo plazo, es la deuda pública. Es decir, una deuda pública que, además, no nos engañemos, no ha crecido solo durante la pandemia, en donde se podría justificar que unas circunstancias excepcionales, lógicamente, hacían falta medidas excepcionales. Es que la deuda empezó a crecer ya antes de la pandemia. Y ha seguido creciendo después de la recuperación, ¿no? Eso, digamos, que es el gran lastre que ha provocado que efectivamente la recuperación del PIB pues sea la más lenta de la Unión Europea. Y bueno, aquí hemos tenido mucho debate, ¿no?, sobre los datos, pero por poner uno más encima de la mesa, que es claro, si comparamos el primer trimestre del 2019 con el primer trimestre de este año, datos de Eurostat de los que disponemos, pues la realidad es que España apenas ha crecido un 1%. Porque lógicamente cayó mucho durante la pandemia, claro, y luego, aunque ha crecido mucho en los últimos años, no ha recuperado todo eso, mientras que la media europea supera el 4% en acumulado, y muchos países, ¿no?, que estaban por detrás de España en PIB per cápita, pues han estado creciendo por encima del 10%, y eso ha hecho que, si antes de la pandemia éramos el número 14 en PIB per cápita dentro de los países de la Unión Europea, pues ahora hemos perdido 4 plazas y estamos a punto de perder la siguiente con Polonia. Por lo tanto, otra gran mentira y otro gran error es que lo que hemos hecho ha sido perder nuestra situación de privilegio dentro de la Unión Europea en niveles de renta per cápita. Y quizá yo creo que la gran mentira está en el ámbito del empleo, en el que se ha vendido como un gran éxito. La realidad, ya lo hemos comentado muchas veces, es que hay más personas trabajando, pero menos horas trabajando de las que se trabajaba antes de la pandemia. Correcto. Con una caída de la productividad, que lo que quiere decir es que no han aumentado los salarios y, por tanto, una pérdida de poder adquisitivo, por tanto, de las familias. Todo esto en un contexto en el que las economías de nuestro entorno, la zona euro y Estados Unidos, están en pleno empleo. Y nosotros pues tenemos el doble de la tasa de paro de la zona euro, y tenemos un paro mucho más alto del más bajo que hemos tenido, que fue el 8%, y estamos en el 13%, ¿no? Por lo tanto, vender como un éxito de creación de empleo esta etapa es algo absurdo, y además, sobre todo, cuando sabemos que el empleo que se ha creado, fundamentalmente, más de la mitad es empleo público. Está meridianamente claro. Bueno, y algo más, es decir, saber que en algún momento
en alguna maldita vez sabremos cuál es el número real de desempleados. No los oficiales, sino el número real. Ya sé que suena a la milonga ya que de tanto repetirlo, casi habrá gente que diga, bueno, ya están con lo de los fijos discontinuos. No, es verdad. Es que desde todos los ámbitos, hasta el gobierno, una respuesta parlamentaria lo reconoció hace unos meses, en Europa ya se nos hizo una seria reconversión. Y la OCDE hace no muchas semanas acerca de ese asunto, de saber cuántos parados tenemos, cuántos. Dígame usted una cifra, pero que sea una cifra real, gobierno de España. Además, fíjate lo importante que es esto, lo decíamos antes, recuperar las instituciones para que no sean arbitrarias. Es decir, claro, las estadísticas son una institución también. Entonces, en el momento en el que ya la estadística no nos sirve de forma pura, tenemos que hacer nuevos cálculos para saber realmente qué es lo que nos está diciendo, tenemos un serio problema. Y efectivamente ahora cuando vemos el paro registrado ya no nos sirve como nos servía antes. De hecho, FEDEA calcula lo que llama el paro efectivo, que es sumar a las personas que están registradas en el paro, aquellas que tienen un contrato, pero que ese contrato no está activo en ese momento, es decir, famosos contratos fijos discontinuos, y claro, las cifras que salen son muy diferentes. Y lo que nos dicen es que la recuperación del empleo pues, es mucho menor de lo que había y que en este año en concreto, midiendo el paro efectivo, pues está retrocediendo, no se está evolucionando, ¿no? Pero más allá de los propios resultados, es que el mero hecho de no poder coger una cifra y valorarla directamente, sino tener que hacer otros cálculos, es un deterioro de las instituciones. Y un deterioro de las instituciones quiere decir un deterioro de la inversión y un deterioro de la prosperidad. Está medianamente claro. Don Enrique Martínez Cantero, pues, ¿cuándo se va usted de vacaciones? Pues a mediados de agosto, si Dios quiere. Eso está bien, si Dios quiere. Ya, bueno, ya estará todo el pescado vendido, ya lo tendremos todo despejado y vamos a ir viendo las primeras decisiones económicas. Agosto no va a ser un mes inhábil, va a ser un mes en el que pues Núñez Feijóo pues tendrá que ir, bueno, primero fijarse una fecha de investidura, previa ronda de consultas con el rey, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Y luego ya, pues una vez que sea presidente del gobierno, pues conformar o dar a conocer su equipo ministerial. Hay muchas quinielas circulando en las últimas semanas acerca de quiénes pueden ser los titulares de Economía, los titulares de Hacienda, o el titular o la titular de Hacienda, el titular de Economía, el titular o la titular de Industria. Vamos a ver, ¿habrá alguna sorpresa, tú crees? Yo creo que es muy previsible, ¿no? Los nombres, las grandes cabezas que le han rodeado en las últimas semanas económicas o los últimos meses, pues yo creo que va a haber poco margen ahí para la sorpresa. Veremos. Y otro ministerio que yo creo que va a ser determinante en estas circunstancias es el Asuntos Exteriores. Es decir, siempre claro. Hablaba yo de economía, pero en general, y por el efecto que va a tener sobre la y por economía. El efecto que tiene sobre la economía. Y luego ya hablando de todo un poco, a mí me interesa mucho conocer quiénes van a ser los titulares, sobre todo de dos carteras ministeriales por este orden. Interior, quiero saber quién va a ser el ministro de Interior y quién va a ser el ministro de Justicia. Absolutamente fundamental. Enrique Martínez Cantero, gracias. Gracias a ti. Y felices días, bueno, feliz domingo, y a ver si votamos todos en paz y libertad y no ocurre nada. Y seguiremos hablando en los próximos días antes de que te vayas de vacaciones. Cuídate. Muy bien. Y muchísimas gracias.